Buenos días, nosotros somos alumnos de la carrera de medicina de quinto semestre y en esta hora vamos a hablar del tema de insuficiencia cardíaca por compromiso de la contractilidad. Y bueno, para empezar vamos a ver qué es la insuficiencia cardíaca. Bueno, esta es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de una forma eficiente, provocando así que presente síntomas en todo el cuerpo. Y bueno, ¿esto cuándo ocurre? Pues cuando su miocardio no puede bombear la sangre del corazón muy bien. Esto se denomina insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. También cuando el miocardio está rígido y no se llena de sangre fácilmente. A esto también se denomina insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con una eyección preservada. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar cómo la sangre pobre en oxígeno penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. Y la sangre rica en oxígeno penetra en el corazón desde los pulmones y sale hacia el cuerpo. Y bueno, vamos a ver ahora también cómo es que se clasifica la insuficiencia cardíaca. Bueno, la clasificación de la insuficiencia cardíaca por capacidad funcional, es decir, según la magnitud de la disnea. Y bueno, esta es la forma universal más utilizada para cuantificar el compromiso clínico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. También existen otras maneras de clasificar la insuficiencia cardíaca, y esto va dependiendo del tipo y magnitud del compromiso clínico y hemodinámico. Y bueno, aquí tenemos 5 ejemplos de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Y tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, la insuficiencia cardíaca compensada o descompensada, cardíaca aguda y crónica, cardíaca congestiva y por último la insuficiencia circulatoria aguda. Y ahora vamos a ver qué signos y síntomas van a presentar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, los síntomas con frecuencia van a empezar de una manera lenta. Al principio puede solo ocurrir cuando el paciente está muy activo y los síntomas también pueden empezar de una manera repentina después que el corazón se ha dañado a consecuencia de un ataque cardíaco u otro problema. Y los síntomas más comunes que presentan son tos, fatiga, debilidad, desmayos, pérdida del apetito, pulso irregular o rápido o una sensación de percibir los latidos cardíacos. También dificultad para respirar cuando está activo o después de acostarse. Presentan también edema de miembros inferiores y aumento de peso. Y vamos a ver qué signos presentan. Bueno, los signos varían con base en la gravedad y la cronicidad de la condición y pueden dividirse en los asociados con la difusión cardíaca izquierda o derecha. Y bueno, estos se dividen en 4 estadios, que son el estadio A, B, C y D. Bueno, ¿y a qué se refiere el estadio A? Es cuando el paciente se encuentra en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero aún este no ha desarrollado una disfunción estructural. Por ejemplo, el paciente con arteriopatía coronaria, hipertensión o que tengan antecedentes familiares de miocardiopatía. El estadio B hace referencia cuando el paciente ya presenta cardiopatía estructural asociada con insuficiencia cardíaca, pero este aún no está desarrollando síntomas. El estadio C es cuando el paciente ya presenta síntomas activos o previos de insuficiencia cardíaca asociada con cardiopatía estructural. Y por último, el estadio D, el paciente ya presenta una cardiopatía estructural y síntomas de insuficiencia cardíaca refractarios al tratamiento médico máximo, que requiere intervenciones avanzadas, por ejemplo, el trasplante cardíaco. Bien, en la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca del corazón no puede proporcionar a los tejidos la cantidad adecuada de sangre para cubrir sus necesidades metabólicas. Y la elevación de la presión venosa pulmonar o sistémica relacionada con esta enfermedad puede promover la congestión de los órganos.
Para la siguiente explicación es importante conocer los siguientes términos. La fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre bombeado por el corazón con cada latido, y es una medida de lo bien que funciona el corazón. Un ventrículo normalmente expulsa cerca del 55 al 60% de la sangre que está en su interior. El volumen sistólico final es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo del corazón al finalizar la sístole. Las alteraciones de la contractilidad se dan de la siguiente manera. En condiciones de incremento de la contractilidad, la pendiente de relación presión-volumen se agudizan, es decir, se elevan hacia la izquierda. Por lo tanto, con cualquier precarga o poscarga específica, el ventrículo se vacía de forma más completa, lo que trae consigo un vaciamiento del volumen sistólico final, haciendo que este sea inferior al normal. Quiere decir que cuando el corazón aumenta su contractilidad, va a hacer que también aumente la fracción de eyección, dejando como consecuencia un volumen sistólico final mínimo. En condiciones de reducción de la contractilidad, la curva de la relación presión-volumen se desplaza hacia abajo, lo que es congruente con una declinación del volumen latido y un volumen sistólico final más alto. Entonces podemos decir que cuando la contractilidad reduce, también va a reducir la fracción de eyección, haciendo que el volumen sistólico final sea más alto de lo normal. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que también es conocida como insuficiencia cardíaca sistólica, es aquella en la que el corazón se contrae menos energéticamente, expulsando un menor porcentaje de la sangre que le llega. Puede ser como resultado del compromiso de la contractilidad miocárdica o por la sobrecarga de presión, una poscarga excesiva. Esta pérdida de la contractilidad puede derivar de la destrucción de los miocitos, su función anómala o la fibrosis. Y en la gráfica podemos ver que la relación presión-volumen se desplaza hacia abajo, de modo que el volumen sistólico final llega a ser superior al normal. Por ello, el volumen latido disminuye. En esta insuficiencia cardíaca, como el corazón no puede tener contracciones tan fuertes, el volumen de eyección va a ser mínimo, haciendo que lo residual al final de la sístole aumente. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, también conocida como insuficiencia cardíaca diastólica, en esta el corazón está rígido y no se relaja normalmente después de la contracción, lo cual afecta su capacidad para llenarse de sangre. El corazón se contrae normalmente, por lo que es capaz de bombear una proporción normal de sangre fuera de los ventrículos. Algunas veces, un corazón rígido compensa su llenado insuficiente con el bombeo de una cantidad de sangre mayor a la que bombea normalmente. Sin embargo, como sucede en la insuficiencia cardíaca, la sangre que vuelve al corazón acaba acumulándose en los pulmones y en las venas, lo que puede dar congestión pulmonar y periférico. Y en la gráfica podemos ver que el asa de presión-volumen de la disfunción diastólica que deriva de una mayor rigidez del ventrículo. La curva pasiva presión diastólica volumen, marcada con el número 1, se desplaza hacia arriba, de manera que para cualquier volumen diastólico, la presión ventricular es superior a la normal. En estas imágenes podemos ver que el corazón normal se llena con sangre de modo normal y asimismo la bombea hacia el resto del cuerpo, sacando un 60% de la sangre. En la disfunción sistólica, los ventrículos agrandados se llenan de sangre y la bombean hacia afuera, pero bombean del 40 al 50% de la sangre. En la disfunción diastólica, los ventrículos rígidos no pueden contener tanta sangre como en condición normal. Los ventrículos bombean hacia afuera un 60% de la sangre, pero la cantidad puede ser menor de la normal.
Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas de que va a tener el paciente. Para empezar, el paciente va a sentir como que no puede respirar o una dificultad para respirar. Eso es a causa de que hay un reflujo en el lado izquierdo del corazón, de que hace de que se acumula líquido en el intersticio del pulmón. También cuando se avance la enfermedad, vamos a ver la congestión pulmonar va a irritar el nervio vago y va a causar de que el paciente va a toser cuando inspira. El paciente también va a tener síntomas de anuria y nocturia, ya que durante el día cuando está el paciente de pie no va a haber suficiente perfusión en los riñones, y ya cuando está acostado el paciente se va a acumular, ya va a llegar a una perfusión suficiente para que pueda funcionar normalmente sus riñones. Ortopnea y disnea paroxística nocturna, ya que cuando el paciente está acostado se hace dificultad más para respirar y va a tener que sentarse otra vez para que pueda tener suficiente perfusión en los pulmones y que pueda respirar. Eso se debe a causa también de la edema pulmonar, ya que el líquido está aumentado más en el intersticio y sale de los capilares cuando está acostado. Vamos a poder escuchar también unos ruidos de que podemos escuchar en la válvula mitral, ya que cuando está estirándose bastante ya no va a poder cerrar adecuadamente cuando está extendido. La asma cardíaca son sibilancias causadas también por la compresión de las vías respiratorias de conducción por congestión pulmonar. Y al final, ya cuando avanza suficiente la enfermedad, vamos a poder escuchar crepitantes pulmonares y en los campos inferiores, y ya cuando avanza más la enfermedad lo vamos a poder escuchar en los campos superiores. Bueno, en la insuficiencia cardíaca por contractilidad encontraremos un remodelado ventricular. Este remodelado ventricular ocurre con un ventrículo inicial infartado. Entonces, conforme pasan las horas o los días, esta afección se va extendiendo por todo el ventrículo, y después de días o meses encontraremos un remodelado ventricular total. Esto quiere decir que habrá una hipertrofia del tejido sano y adelgazamiento del tejido enfermo, como podemos ver en la última imagen. Así es como se verá un ventrículo ya remodelado debido a esta insuficiencia. Bueno, en este siguiente esquema podemos ver cómo es que se desencadenan los síntomas. Empezamos con una lesión primaria del miocardio que conlleva una disfunción ventricular. Esta disfunción causa la remodelación del ventrículo, como ya vimos anteriormente. La remodelación nos llevará a falla de la bomba cardíaca, y esta falla hará necrosis o muerte. Pero si no, la disfunción ventricular y la falla de la bomba ocasionará una respuesta periférica, estimulación neurohumoral, vasoconstricción, y todo esto nos llevará a los síntomas que anteriormente se mencionaron. En las respuestas neuromorales encontramos tres, que actúan a corto y a largo plazo. Una de ellas es la retención de sal y agua. En esta respuesta a corto plazo habrá un aumento de la precarga, pero si esto no se soluciona, a largo plazo encontraremos congestión pulmonar, edema o anasarca. Otra respuesta es la vasoconstricción, que a corto plazo mantiene la presión arterial para la perfusión de órganos vitales, que es el cerebro y el corazón. Pero a largo plazo habrá exacerbación de la disfunción de la bomba. Esto quiere decir que habrá una poscarga excesiva, aumentando el gasto de la energía cardíaca. Y la tercera respuesta es la estimulación simpática. Aquí a corto plazo habrá un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Entonces, el corazón estará bien a corto plazo, pero
A la larga, si esto no se soluciona, habrá un incremento en el gasto energético y por ende nos llevará a necrosis. Tenemos 3 vías para llegar a la insuficiencia cardíaca, pero nosotros nos vamos a enfocar en una, que es la alteración de la contractilidad. Esta alteración se puede dar por diferentes patologías. Una de ellas es la enfermedad coronaria, también el aumento crónico de la sobrecarga, que luego puede producir necrosis. Recordemos que todas las compensaciones conducen a necrosis. Entonces, esto hará que se reduzca la fracción de eyección o la disfunción diastólica. Por ende, tendremos una insuficiencia cardíaca debido a la disminución de la capacidad contráctil. En la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha encontraremos algunos síntomas. En la insuficiencia cardíaca derecha habrá síntomas de congestión de los tejidos periféricos, que es ingurgitación yugular, congestión hepática, edema, ascitis, congestión del tracto gastrointestinal y pérdida de peso. Y en la insuficiencia cardíaca izquierda habrán 2 tipos de síntomas. Lo podemos dividir en 2. Uno de ellos son los síntomas por disminución del gasto, que son intolerancia al esfuerzo, debilidad y cansancio. Y el otro tipo de síntomas son síntomas de congestión pulmonar. Como ya sabemos, pues son alteración en el intercambio de gases, como cianosis, signos de hipoxia y disnea. Y también habrá edema de pulmón, presentando tos, ortopnea y disnea paroxística en casos extremos. Entonces, esto ha sido la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca por compromiso de la contractilidad.